nosotros bueno, estábamos trabajando sobre diseño colaborativo. Lo que pasa es que hemos tenido, digamos, problemas, ¿no? Porque nos enfrentábamos un poco a definir qué es el diseño colaborativo. Entonces no estábamos trabajando sobre un problema como la gentrificación, ni digamos, darle voz a sectores un poco callados como la infancia o el género, o sea, no sé si me expreso bien, pero el tema de eso, lo que hemos hecho un poco es definir lo que creemos que era un diseño colaborativo. Entonces hemos empezado diciendo que el diseño colaborativo es una herramienta alternativa al diseño hegemónico o técnico que se ha llevado hasta ahora. Bueno, también antes de empezar a decir, he de decir que hemos tenido muchos problemas con las palabras, para decir exactamente qué palabra expresaba mejor. Entonces eso nos ha hecho pensar que había contradicciones dentro del término, etc. Entonces, bueno, lo primero, que es una herramienta alternativa. Al principio habíamos puesto que perfecciona, pero bueno. Segundo, el objetivo tiene que venir definido por la participación, es decir, hasta aquí no se ha hablado aún de diseño colaborativo, es decir, aquí habría como una barrera quizás, ¿no? El diseño colaborativo, para que sea colaborativo, tiene que venir de una respuesta de participación, es decir, si es una herramienta de la administración, el problema que hay es que la participación se reduce al mínimo porque hay unos objetivos muy claros. Entonces estábamos trabajando sobre esas incompatibilidades. Otro punto muy importante que, bueno, lo hemos definido un poco como una especie de puntos a seguir o sensibilidades que tendría que tener una persona que actuase en Malilla haciendo un diseño colaborativo de algo. Hemos tenido también problemas para definir a qué escala se podría aplicar el diseño colaborativo, pero bueno, el desempoderamiento del arquitecto como diseñador, es decir, quitarnos a los que queremos ser arquitectos, quitarnos un poco de poder y actuar de rol, actuar como una especie de comunicador o de relacionador de conceptos, de personas. Luego, al mismo tiempo que esto, digamos, pero al opuesto, está poner en valor los saberes menores, que viene un poco a decir eso, que muchas veces en los procesos de participación o incluso de diseño hay saberes menores o saberes bueno, que tienen menos voz al final, entonces darle fuerza a esos temas. Todas las identidades se han de quedar representadas. Es decir, por ejemplo, aquí estábamos pensando representadas o expresadas. Entonces, un debate es el diseño colaborativo tiene que expresar todas las opiniones o tiene que representarlas por ahí. Y bueno, identidades también queríamos referirlo a identidades no solo de las personas, sino del territorio o de la cultura. Buscar un intercambio de conocimientos en todo momento, en el proceso. Y aquí hablábamos que hay que estar buscando ese intercambio de conocimientos, pero a la vez que se está haciendo ese proceso, se está dando. O sea, buscarlo, pero al mismo tiempo. Y se han de generar redes sociales y de trabajo, que al final, como un poco que venga, que sea un proceso a largo plazo, que tenga una continuidad. Que no sea solo un proceso que acabe con un resultado de un edificio, de un parque o lo que sea, sino que genere pues esas redes sociales y de trabajo.
Y ya está. Bueno.